que es Laura de Miguel, que ha coordinado este curso para el Ministerio de Cultura. Laura es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, pertenece al Cuerpo de Ayudantes de Museos del Estado. Desde 2009 es jefa de servicio de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la Subdirección General de Protección de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte. En este área, la labor desarrollada por ella está totalmente vinculada a la implementación en España de la Convención de Patrimonio Mundial, incluyendo aspectos muy diversos, tales como la participación en la preparación de la lista indicativa española, presentación de candidaturas a la lista del Patrimonio Mundial, misiones de evaluación de candidaturas, seguimiento del estado de conservación de los bienes españoles inscritos, misiones de monitoreo reactivo, coordinación con los diferentes actores que intervienen en la gestión del patrimonio mundial en España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el sector privado. También la asistencia y preparación a reuniones internacionales vinculadas con la Convención, por ejemplo, las propias reuniones del Comité del Patrimonio Mundial, la Asamblea General de Estados Partes, grupos de trabajo internacionales en la materia, etcétera. En fin, es una suerte que podamos escuchar a Laura esta mañana y personalmente además quiero decir que para mí pues es un honor y es verdaderamente una alegría haber compartido, ¿no?, este trabajo y este curso con ella, porque verdaderamente ella en sí misma es uno de los pilares más importantes para la protección del patrimonio mundial en este país. Así que nada, os dejo con ella y ya sabes, Laura, 30 minutos. Nosotros, como dentro de nuestra subdirección, uno de nuestros papeles es el de ser el focal point o el punto de contacto entre UNESCO y todos los sitios declarados Patrimonio Mundial en España. Voy a remontarme a los inicios, a la propia Convención de Patrimonio Mundial, para enmarcar toda esta cuestión de la evaluación de impacto patrimonial. Después de ver los ejemplos tan ilustrativos que nos ha presentado José María y después de ver la experiencia de ICOMOS, nosotros queríamos presentar nuestra experiencia como Estado parte de la Convención. Parece una obviedad, pero la Convención de Patrimonio Mundial es una convención para proteger, que muchas veces parece algo que damos por sentado, pero nos damos cuenta de que a un nivel general la Convención tiene una proyección mucho más como medio para inscribir bienes en una lista y que sean reconocidos. Pero desde luego eso es solo un primer paso, porque después es cuando viene todo el trabajo importante, que es la conservación y ese compromiso de por vida para proteger esos bienes. Y es ahí donde empieza gran parte de nuestra labor. Aunque la labor de inscribir un bien es bastante costosa, pero la labor de conservarlo y mantenerlo y difundirlo es realmente la que da sentido a la convención. Por recordar cifras generales, hoy en día en el mundo tenemos 1.121 bienes declarados en un total de 167 países. Como esto es un dato bastante conocido, que es la convención internacional más ratificada a nivel mundial, con lo cual sabemos que en general el mundo se ha puesto de acuerdo en algo, y es que en conservar el patrimonio cultural y natural es algo importante para todos. Ahora bien, a ver cómo lo hacemos y cómo lo llevamos a cabo. El incrementar y el aumentar, poner bienes en esta lista, ya hemos visto que es el primer paso para poder protegerlos a continuación, pero ya desde los años 90 vemos que la lista empieza a tener una serie de deficiencias. Por eso en el 94 se pone en marcha la llamada Estrategia Global para conseguir una lista de patrimonio mundial que sea representativa de todos los ecosistemas y todas o la mayor parte de manifestaciones culturales del planeta, que sea equilibrada a nivel geográfico específicamente, cosa que tampoco hemos conseguido porque Europa nos llevamos casi la mitad de bienes inscritos en la lista, pero sobre todo que sea una lista creíble. Y esta credibilidad se refleja en la conservación. Si se inscriben bienes que después no son correctamente conservados, la lista de Patrimonio Mundial dejaría de tener credibilidad y dejaría de ser un listado fiable que nos pueda servir como modelo para la conservación de todo el resto de patrimonio.
Recordamos en los primeros artículos de la Convención se insiste en esta idea que lo importante es la protección y la conservación eficaces. Y para ello, ya desde el año 72, en la propia Convención, se insta a los Estados parte a que se adopten todas las medidas necesarias para conseguir esta adecuada conservación, empezando por medidas jurídicas y, por supuesto, también científicas, técnicas, administrativas, etc. Muchas de las cuestiones que estamos diciendo hoy que tenemos a ver cómo encajamos esta conservación que se nos pide, se nos exige a los Estados parte con nuestros propios marcos jurídicos. Este llamamiento es desde la Convención a todos los países, entendiendo que cada país tiene una situación completamente diferente. Cuando se está a cargo de la implementación de la Convención, te das cuenta de los diferentes panoramas que hay en cada país y de la diferente concepción, de los diferentes enfoques. Por lo tanto, es labor de cada uno de los países adecuar este marco, porque la Convención solo puede ser un marco muy amplio que luego ya cada uno deberá adaptar a su situación concreta, y eso ya es labor de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hay que salvaguardar? Pues lo que ya hemos repetido varias veces y que es el concepto, el pilar clave, que es el valor universal excepcional, el concepto clave que sujeta y que sostiene la Convención de Patrimonio Mundial y que nos orienta a la hora de saber qué valores tienen que ser preservados. Como ya se ha mencionado antes, cada bien cultural tiene innumerables valores, tangibles, intangibles y a muchísimos niveles diferentes, pero en el momento en el que un bien se inscribe en la lista, lo hace en base a unos valores concretos y que esos deben ser los que nos tienen que guiar a la hora de proporcionar esa salvaguarda. Aunque podemos ir más allá, por supuesto, si se considera que hay otros valores también dignos de ser conservados. Todas estas cuestiones se debaten dentro del seno del Comité de Patrimonio Mundial. Como ya sabemos, es este órgano decisorio. Sí, son 164 países los que forman parte de la Convención, pero son los 21 que forman cada 4 años, cambia su composición y son esos 21 los que toman estas decisiones. Y las decisiones del comité son las que crean jurisprudencia de alguna manera, son las que van marcando la evolución de la Convención de Patrimonio Mundial. Del año 72 ahora el concepto de patrimonio ha cambiado de una manera tremenda, cada vez es más amplio, más inclusivo, más flexible, se han añadido categorías como el paisaje cultural, y todos estos avances son los que han ido marcando después esta valoración del patrimonio después para muchos países, en sus propias legislaciones, en sus propias herramientas de salvaguarda y de gestión. Por lo tanto, estas decisiones han ido marcando un poco a nivel mundial el concepto de patrimonio cultural en mayor medida y natural en menor a lo largo de estos casi 50 años de aplicación de la Convención. El comité toma decisiones a muchos niveles, pero fundamentalmente hay 3 que son quizás los más visibles, que son, por una parte, qué bienes se inscriben en la lista de Patrimonio Mundial y anualmente toma sus decisiones, y después también evalúa muchos estados de conservación. Esto quizás tiene menos trascendencia a nivel informativo, pero dentro del Comité de Patrimonio Mundial ocupa una gran parte del tiempo de decisión para decidir qué se hace con estos bienes que han sido inscritos, que presentan problemas, que están en situaciones complejas, a veces más fáciles de evitar, a veces muy complicadas, pues, porque son países que están en conflictos bélicos, tienen situaciones de desarrollo sociales realmente complejas de abordar y en los que el patrimonio no siempre es una prioridad. En todo caso, el comité siempre tiene que tomar decisiones que ayuden en la mejora de este estado de conservación, sea cual sea la situación de ese país. Y por último, también el comité decide qué bienes se inscriben en la lista Patrimonio Mundial en Peligro, siempre que esas amenazas estén representando realmente una amenaza muy concreta y muy real.
Un poco enlazando con lo que comentaba Alicia antes, podemos ver cuál ha sido la evolución en esos estudios de estado de conservación de los bienes. Tenemos estadísticas desde el año 79 hasta el 2019, cuando se celebró el último comité, ya que el año pasado ha sido la primera vez en la historia que no se ha podido celebrar un comité debido a la pandemia y a la situación sanitaria mundial. Con lo cual este año haremos un comité con contenido doble, entonces todas estas cifras van a ser aún mayores. Vemos que en los primeros años había pocos expedientes de revisión de estado de conservación de los bienes ya declarados. Vemos que hay un aumento progresivo y ya en el año 2009 se alcanza un máximo con 178 revisiones de expedientes de estado de conservación de patrimonio mundial. No todos se abren a discusión, algunos se adoptan las recomendaciones tal y como las indican los organismos consultivos, ICOMOS o UICN, pero otros sí que se abren a discusión y son adoptados por el Comité de Patrimonio Mundial. Y todas estas decisiones van marcando una pauta a lo largo del tiempo. Es significativo este aumento, quizás por una parte porque cada vez hay más sensibilidad y cada vez se denuncian más cuestiones que llegan a la UNESCO y que son objeto de tratamiento, pero por otra también es llamativo y es alarmante que haya tantos estados de conservación. Es consecuencia también de que cada vez hay más bienes inscritos, evidentemente, que esto es otra cuestión que daría para otra ponencia completa de hasta dónde podemos llegar en la inscripción de bienes, si existe un límite. De hecho, el hecho de que haya tantos bienes declarados, por supuesto, va a aumentar este estudio, estos informes de estado de conservación. Y resulta preocupante, efectivamente, que cada vez tengamos más asuntos sobre la mesa. Los bienes patrimonio mundial tendrían que ser el objeto del mayor cuidado por parte de los países. Son como los bienes más preciados y más visibles, y entonces el hecho de que haya tantos de ellos en peligro indica que tenemos algún cierto tipo de problema en la conservación y que necesitamos guías y herramientas para evitar estas situaciones. Como ya hemos visto antes también, la mayor parte de estos bienes que presentan problemas son los bienes de carácter cultural, quizás también porque hay muchos más inscritos en la lista. A lo largo de estos más de 40 años de puesta en práctica de la Convención se han evaluado casi 3.800 informes. Esto también nos da una medida del alcance y de la cantidad de problemas que han surgido y de la diversidad de casos que puede haber en diferentes tipos de amenazas. Bien, para tener también una visión acerca de cómo está, cuál es el estado de salud de los bienes patrimonio mundial a nivel global, existe un mecanismo que es el de los informes periódicos que se realiza aproximadamente cada 6 años y que nos sirve para tener una visión de cuáles son esos problemas que nos afectan a todos los bienes patrimonio mundial. Estos informes se realizan por las diferentes regiones en las que se subdividen los países de UNESCO, básicamente por continentes, digamos. Son los propios países los que realizan esta autoevaluación de cuál es el estado de sus bienes, cuáles son las principales amenazas que les afectan. A continuación se hacen estudios en los que se compilan todos estos resultados y de ahí se establecen planes de acción para evitar estas amenazas que han sido identificadas a nivel global. Y las conclusiones de estos estudios realmente son muy reveladores. En el caso de Europa y Norteamérica, que es el área en el que nos encontramos, se llegó a una serie de conclusiones, se hizo un estudio de cuáles eran esos factores y se agruparon por los más significativos. La lista es bastante más larga, pero me he detenido en los 5 factores que más afectan al patrimonio mundial y es dentro de nuestro mundo occidental y más desarrollado, la edificación y los desarrollos inmobiliarios son desde luego una de las principales amenazas. También cuentan en ello los equipamientos turísticos, cuando se hacen de una manera desorganizada o sin planificación, desde luego también suponen una amenaza.
Por supuesto, las infraestructuras de los medios de transporte, ya sea aéreo, terrestre, marino, etcétera, todas son infraestructuras muy potentes, muy fuertes y que afectan a los sitios patrimonio mundial. Los servicios, por supuesto, las líneas eléctricas y las energías, tanto renovables como no renovables. Aquí también se abre un debate en este impulso que estamos dando a las energías renovables y que son positivas desde un punto de vista medioambiental, pero tienen muchas veces un impacto visual fuerte sobre el patrimonio mundial y cómo podemos conjugar estas dos necesidades tan evidentes. También tenemos otro tipo de actividades, como las actividades extractivas, fundamentalmente la minería o los hidrocarburos. Y por último también tenemos como un factor de riesgo para la integridad de los bienes, que es una gestión inadecuada. De ahí la importancia de incidir en que una buena gestión planificada es la principal herramienta para evitar después problemas mayores. Los planes de gestión es también una herramienta que se nos exige a todos los sitios declarados Patrimonio Mundial, en los que aún también queda mucho trabajo por hacer, y estos planes de gestión podrían evitar que esas planificaciones, que muchas veces esas actuaciones con las que ya nos encontramos pudieran ser evitadas porque no están contempladas en esa gestión previa. Una legislación insuficiente también se considera un factor de riesgo, de ahí la importancia en que tengamos unas buenas herramientas de tipo jurídico. Y bueno, también por restauraciones inadecuadas, quizás en nuestro país no, pero en otros sitios sí que suponen también un factor a tener en cuenta. Bien, ¿cómo podemos evitar o mitigar estas amenazas a las que hemos llegado? Pues como decíamos, las propias decisiones del comité que anualmente emiten en sus reuniones crean una especie de jurisprudencia o de tendencia que a lo largo del tiempo se va consolidando y va creando pues un panorama de cómo ha ido evolucionando la gestión del patrimonio mundial y que después con el tiempo acaban cristalizando en las directrices operativas de la Convención de Patrimonio Mundial, que ya tienen un carácter más, bueno, las decisiones del comité son vinculantes, pero las directrices operativas ya ofrecen un marco más estable y que consolida todas estas decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo. Bien, las decisiones del comité reflejan esta evolución del pensamiento y podemos ver cómo se ha ido pasando de las decisiones de tipo reactivo a decisiones de tipo preventivo. Por lo que hemos comentado antes, es mucho mejor estar en una dinámica de prever cuáles van a ser esas amenazas y evitar que ya una vez que ya están en marcha son muy difíciles de parar, cuando no imposible, porque crean inseguridad jurídica por una parte y por otra, si se decidiera hacer algún tipo de compensación económica, muchas veces son inasumibles. Por lo tanto, hay que paralizarlas desde el momento primero de su concepción. Vamos a ver algunos casos concretos que me han parecido significativos porque pueden ilustrar esta manera de cómo ha ido cambiando esta tendencia dentro del comité. Tenemos el caso de la Catedral de Colonia, en Alemania, en el que había prevista la construcción de una torre de gran altura. Hay que ver que uno de los valores por los que se inscribió Colonia es precisamente por la silueta que marca la catedral en el paisaje de la ciudad. Es un territorio bastante llano y la catedral se erige como el punto principal que se levanta en altura. Por lo tanto, una competencia de una torre que se erigiera en las cercanías pone seriamente en duda ese valor de la catedral. Por ello, en el año 2004 se inscribe en la lista en peligro porque ese proyecto ya está en marcha. Afortunadamente, 2 años después, el proyecto se paraliza, se llega a una solución de compromiso y la torre se queda construida a mitad. Tampoco es una situación ideal porque el edificio que ha resultado no es especialmente bonito, pero no compite en altura y se retira de la lista en peligro. Y como estas situaciones, una vez que pasan a formar parte de las decisiones del comité, se siguen evaluando a lo largo del tiempo para ver cómo han evolucionado. UNESCO no se desentiende, sino que sigue ejerciendo una labor de supervisión posteriormente, y por lo que vemos aquí, en el año 2008, aunque el edificio ya se ha paralizado, se insta a Alemania a que realice una planificación de toda la zona de amortiguamiento del bien
y insta a que se realice un proceso de consulta sobre la planificación urbana para tomar decisiones acerca del futuro de esa zona. De lo que se intenta evitar es que se vayan tomando decisiones sin previsión previa y que surjan de una manera desordenada. Lo que se necesita es organización y planificación a largo plazo. Otro sitio también significativo, estamos ya algún año más tarde, ya en 2008, es el sitio maya de Copán. Es un sitio diferente, es un yacimiento arqueológico. Aquí el problema que surgió en su momento fue la realización de un aeropuerto. Es un sitio turístico, evidentemente es necesario que esté bien conectado por vía aérea, pero este aeropuerto, tal y como se había planteado, no era aceptable. Aquí por primera vez, es una de las primeras veces en las que empezamos a ver que antes de aceptar la construcción de ese aeropuerto, que no se dice que no se construya, sino que se haga con las cautelas necesarias, se realice una evaluación de impacto ambiental, pero que incluya también una evaluación de impacto arqueológico y cultural. Aún no estamos hablando de evaluación de impacto patrimonial, pero ya se empieza a hacer referencia a estos mecanismos. Como vemos, desde 2008 que se realiza esta recomendación hasta 2015, se siguen realizando actuaciones. En 2011 hay una misión de monitoreo reactivo sobre el lugar para ver cómo se va a llevar a cabo esta obra. Se realiza una evaluación de impacto patrimonial y se llega a la conclusión de que hay que reducir la longitud prevista del aeropuerto para hacer compatible el desarrollo con la conservación del patrimonio, que eso en definitiva es el objetivo de las evaluaciones de impacto patrimonial, es cómo hacer compatibles las necesidades del mundo contemporáneo, que no podemos paralizar y que son necesarias para seguir desarrollándonos, siempre respetando el patrimonio. Otro caso ya un poquito más adelante, ya en 2011 en Polonia es una evaluación sobre este centro del centenario de Wrocław en Polonia, donde se van a realizar una serie de actuaciones, principalmente una carretera, pero también edificios anexos en este complejo cultural. Y aquí es una de las primeras veces en las que ya se empieza a hablar de que el propio comité dice que se realice una evaluación de impacto patrimonial siguiendo las orientaciones de ICOMOS que antes hemos visto. De ese año 2011, cuando ICOMOS acaba de publicar estas orientaciones, ya el comité empieza a decir que se utilicen esta guía y esta herramienta para realizar una evaluación de impacto patrimonial. Es importante que todas se realicen siguiendo unas pautas mínimas comunes, porque si no podemos llegar a resultados muy diferentes, aunque luego cada país las armonice o las pueda adaptar a sus propias necesidades. Es importante que ICOMOS en ese momento diera unas pautas comunes para todos, para poder empezar a hablar todos, digamos, el mismo idioma en qué se requiere en las evaluaciones. Y ya más adelante, ya en 2015, es interesante hacer referencia a esta decisión del comité, del 39.7, que no se refiere a ningún sitio concreto, es una decisión del comité en general sobre todos los estados de conservación de patrimonio mundial y realizan una serie de observaciones referidas a problemas de conservación emergentes y recurrentes, que se está viendo ya que es una pauta común en los últimos años y se realiza, por lo tanto, esta decisión general aplicable a todos. Y aquí ya se empieza a hablar de una manera más concreta sobre las evaluaciones de impacto patrimonial que deben ser, esto es importante, incluidas en la planificación y los planes de gestión, como veíamos antes. No tiene que ser algo reactivo, sino estar ya previsto desde un primer momento, y se reitera que la guía de ICOMOS tiene que ser una pauta a seguir. Y aquí pues pasamos ya a un caso de los más recientes también. Laura, discúlpame, cinco minutejos, ¿vale? Vale, ya acabo. No, pero es muy interesante. Vale. Vale, aquí vemos también un sitio recientemente también, la isla sagrada de Okinoshima en Japón, donde hay unos valores paisajísticos muy importantes y donde se dice expresamente
que la evaluación de impacto patrimonial sea incluida en el sistema de gestión. En este caso fue el bien se inscribió, no era un bien ya inscrito, es en la propia decisión de inscripción del bien en la lista, el propio comité acuerda que se inscriba, pero con la condición de que si se realiza algún tipo de obra o de proyecto, se realice esa evaluación. En este caso creo que era una granja eólica, era una instalación de molinos eólicos que podían tener un impacto visual y por tanto se dice que es el propio sistema de gestión el que ya tiene que integrar esta evaluación. Por lo tanto, hemos podido ir viendo cómo se han ido incrementando, digamos, las medidas preventivas de una manera cada vez más consistente y más recurrente en las decisiones. Y como decíamos antes, después esto cristaliza en las directrices operativas, que ya tienen un carácter más sólido y en las que todos podemos ir de una manera más ordenada y más sistemática, se recoge toda esta doctrina. Y por lo que respecta al estado de conservación, desde luego, creo que hay 3 artículos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Por una parte, se indica que es necesario y preceptivo tener planes de gestión que evalúen todas estas cuestiones. La gestión como mecanismo de protección del bien en primera línea. Después está el artículo 172, es este en el que se insta a informar previamente al Centro de Patrimonio Mundial y a la UNESCO de todas aquellas actuaciones que hubiera intención de llevar a cabo para poder evaluarlo previamente. Y ya muy recientemente, ya en 2019, es algo que llama la atención porque por el poco tiempo que lleva dentro de las directrices, es el artículo 118 bis en el que se hace obligatoria esta evaluación de impacto patrimonial cada vez que se vaya a hacer un proyecto previo en un sitio patrimonio mundial. Bien, todo esto, ¿cómo nos afecta? Por la parte que nos toca a nuestros 48 sitios incluidos en la lista en España, tendremos que hacer una evaluación de cómo nuestra normativa a nivel patrimonial recoge actualmente o cómo puede recogerlo en el futuro y cuál es el panorama al que nos enfrentamos actualmente. Se hace muy necesaria información, sensibilización sobre estas cuestiones, lo que estamos haciendo hoy aquí con este curso, entre gestores, entre administraciones, entre promotores. Tiene que haber muchísima más sensibilización sobre estos temas para que sea algo que sea casi de oficio, digamos, en todas estas actuaciones, no tengamos que intervenir a posteriori. Debemos incluirlo en los procedimientos ya existentes y adaptarlo a todos estos requerimientos UNESCO que, como hemos visto, van evolucionando y que tendremos también que saber incorporar a nuestra propia situación actual. Y por mi parte, pues esto es todo.